Muchas gracias por la introducción y agradecer a Lex Academy Perú por la gentil invitación. Como ya se ha mencionado, el día de hoy voy a abordar el tema titulado El procedimiento sancionador en el régimen de la actividad privada. La finalidad de la ponencia es conocer un poco acerca del procedimiento sancionador, cuáles son los principios, cómo debería llevarse a cabo un procedimiento sancionador, cuáles son las faltas graves tipificadas como sanción de despido, qué tipos de sanciones hay a nivel de disciplinario, ¿no? Vamos a conocer más a detalle ello. Igual cualquier pregunta pueden escribirme directamente al chat o al finalizar la ponencia se darán respuesta. Bueno, a ver, empecemos. Voy a un ratito disminuir esto y ya está. ¿Qué es un procedimiento sancionador? Bueno, como bien dice la palabra, un procedimiento sancionador son aquellas etapas seguidas por la empresa para que ésta ejerza su facultad o su poder de dirección. Este poder de dirección o facultad del empleador va a estar regido por algunos principios y también por el límite de la razonabilidad, ¿no? En este caso, si bien el principio el trabajador se encuentra subordinado a la empresa, lo cual es una de las justificaciones del poder de dirección. Este poder, nuevamente resaltamos, que no es un poder irrestricto, ilimitado, sino que tiene que estar regido por ciertas reglas y principios. Y sobre todo, dar garantías a los derechos del trabajador, como por ejemplo sería el derecho de defensa en una etapa sancionadora. Como ya adelantaba, el poder de dirección es la razón, por dicho, la causa origen, que faculta al empleador aplicar sanciones disciplinarias. ¿Dónde podemos encontrar esto del poder de dirección? Lo encontramos en el artículo 9 del decreto legislativo 728, que es el decreto legislativo que regula el régimen de la actividad privada, ahora uniformizado bajo el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y ahí se señala expresamente que por subordinación se entiende que el trabajador presta sus servicios bajo dirección del empleador, ¿no? El cual, en base a esa facultad directriz, puede regular la actividad normal, reglamentar la actividad, puede sancionar también la actividad e incluso introducir algunos cambios dentro de la relación de trabajo. Y justamente este artículo ya de antemano nos señala que esta facultad sancionadora debe ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ahora la razonabilidad. Bueno, como para resumir un poco la idea anterior, el poder de dirección. ¿Qué implica el poder de dirección? Este derecho del empleador de poder definir la actividad concreta del trabajador y sancionar. ¿Y cuál es la correlación de este poder de dirección? La obligación del trabajador de obedecer las órdenes que le imparte el empleador. ¿Cuáles son las manifestaciones de este poder de dirección? Hemos visto, de acuerdo al artículo 9, que hablamos de un poder de dirección en sentido genérico, ¿no? Esta facultad quizás de regir la actividad. ¿Qué quiere decir esta facultad de regir la actividad? Por ejemplo, tener un reglamento interno de trabajo en el cual se definan cuáles son las reglas de juego, cuáles son las sanciones disciplinarias a aplicarse, en qué momento se proporciona o se da licencias, ¿no? Cómo se regula el tema de vacaciones, e incluso el establecimiento de políticas. Eso sería el poder de dirección en sentido estricto. Por ejemplo, también sería la facultad del empleador de poder delegar las funciones o describir el ámbito de las actividades que va a realizar el trabajador. El poder de fiscalización sería esa facultad del empleador de supervisar que se cumplan con las directivas que él ha brindado desde un inicio. O sea, si por ejemplo, el trabajador tiene la obligación de recolectar monedas, pensemos en una actividad de esa magnitud, entonces quizás el empleador va a verificar, ¿no? Puede hacer quizás mediante videovigilancia, hay un tema de protección de datos, pero más allá de eso podría realizar mediante ese medio la supervisión, ¿no? De la actividad. También podría hacerlo por medio de visitas inopinadas, ¿no? Dentro de la oficina para verificar que se cumpla. Y además, en caso detecte que hay algún incumplimiento
por ejemplo, en esta actividad de conteo de dinero, por ejemplo, un trabajador no detectó una anomalía eh, o incurrió en una falta durante el procedimiento, tiene la facultad de sancionar, ¿no? Entonces, es justamente el poder disciplinario en el que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Cómo se ejecuta este poder disciplinario? Pero más o menos vemos de dónde se desprende, ¿no? De la manifestación del poder de dirección reconocido en el artículo 9 de la LPCI. Algunas de las manifestaciones de este poder disciplinario podemos ver en la facultad del empleador de imponer sanciones, ¿no? ¿Y qué tipos de sanciones hay? Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de sanciones, tenemos amonestación verbal, por ejemplo, cuando un trabajador quizás se equivoque un tema meramente operativo que no tiene un impacto considerable dentro de la empresa, o pongámonos en el caso del trabajador que quizás por primera vez llega 2 minutos tarde, ¿no? A la empresa. Entonces, quizás el empleador lo que hace o lo que normalmente hace es reforzar, ¿no? La conducta para que no se vuelva a cometer en el futuro. Entonces, se recuerda, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el horario de ingreso? ¿No? Y se le da la alternativa para que el trabajador subsane su conducta. Ahora, luego de esto tenemos lo que son las amonestaciones escritas. También están pensadas para infracciones leves, pero que implican un grado mayor, quizás, de impacto dentro de la actividad del trabajador o dentro de la actividad de la empresa, ¿no? Y además que implican una infracción de manera reiterada. Pongámonos en el caso del trabajador que llegó tarde, ¿no? El primer día 2 minutos, pero ya sumado durante la semana, detectamos que llegó ya 30 minutos tarde, ¿no? Quizás 10, 20 repartido durante la semana. Entonces, desde ese momento ya se podría aplicar una sanción. En este caso, considerando que las actividades que realiza el trabajador no son actividades que tengan un impacto quizás que pueda causar un perjuicio a la empresa, ¿no? Que simplemente puede ser que estemos hablando de un puesto administrativo, ¿no? Donde en su tardanza quizás no tenga un gran impacto, entonces en ese supuesto podríamos aplicar una infracción leve. Claro está, tendremos que evaluar el otro tipo de caso en el cual el trabajador quizás tenga una actividad relevante e insustituible dentro de la empresa, ¿no? Pongámonos en el caso de las actividades de manufactura, ¿no? Quizás es el único personal que conoce cómo funciona esa máquina y estaba encargado del proyecto, ¿no? Estaba agendado para esa semana durante el proyecto y faltó. Y producto de esto, por ejemplo, la empresa no pudo certificarse a nivel internacional. Entonces, claramente vemos que el impacto del incumplimiento del trabajador no justificado, ojo, es un tema importante en el tema de las tardanzas, conllevó a que se genere un impacto negativo en la empresa. Entonces, en ese caso ya quizás no apliquemos una amonestación escrita, sino podemos ir por una suspensión e incluso evaluar la conducta ya de manera un poco más general, si el trabajador ha cometido faltas similares en el pasado y evaluar un posible despido. Entonces, como vemos, el tema de la aplicación de sanciones disciplinarias va a depender mucho del caso en concreto, de las características del incumplimiento, de los antecedentes que tenga el trabajador, la reiterancia, ¿no? Del impacto que tiene la conducta del trabajador sobre la empresa o sobre el cumplimiento de sus funciones. Entonces, en esos supuestos vamos a poder aplicar alguna de estas medidas disciplinarias. Como vemos, la infracción más grave es el despido. Ahora, para el caso del despido vamos a ver que no todo tipo de conducta está clasificada como causal de despido. En el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral tenemos una lista taxativa de incumplimientos que serían considerados causal de despido. Entonces, lo que uno tiene que hacer en el caso de la parte empleadora es verificar que se cumple el supuesto de hecho regulado en la norma, ¿no? Si, por ejemplo, hubo inasistencias, verificar, ¿no? Si hubo abandono de trabajo, si se contabilizó más de 3 días de inasistencia, ¿no? Si quizás fueron más de 5 en un periodo de 30 o más de 30 en un periodo de 180. Eso, hay que ver el caso en concreto y en función de eso aplicar. Si quizás
el trabajador cometió una falta que a opinión de la empresa es la primera vez, el trabajador no tuvo culpabilidad, ¿no? Quizás fue un tema de negligencia y el impacto no fue considerable, a pesar que esté regulado en el artículo 25, el empleador tiene la facultad de quizás no aplicar un despido, sino aplicar una suspensión. Entonces, de lo dicho podemos sacar hasta 3 conclusiones, ¿no? Lo primero es que el empleador tiene amplias facultades directrices, ¿no? En el sentido de que puede aplicar desde una amonestación verbal hasta el despido. Esta facultad, como hemos visto, está reglada y se tiene que ejercer dentro de los límites de la razonabilidad. Asimismo, como tercer punto, vemos que no necesariamente hay un orden de prelación en la aplicación de estas medidas disciplinarias, con lo cual un solo acto de inconducta podría acarrear el despido. Y por tanto, todas las conductas tienen que ser evaluadas en el caso en concreto. Entonces, eso es muy importante y son las 3 principales conclusiones que podemos sacar de las manifestaciones del poder de dirección. Bueno, como hemos visto acá, ¿no? Es que la amonestación es una llamada de atención, puede ser verbal o escrita. Ya le hemos visto también la amonestación verbal, la amonestación escrita, ¿no? Normalmente, como les digo, son aplicados en casos en los cuales no se haya sancionado o se haya quizás amonestado verbalmente al trabajador, pero no necesariamente en todos los casos, va a depender del supuesto en concreto. Y ahora para simplemente hacer una acotación. En el caso de la suspensión implica, más allá de la evaluación, de la gravedad de la falta, que el trabajador no se vea suspendido, o sea, que no tenga que ir a laborar y por tanto no se le pague. En este caso puede ser de 1 hasta los días que la empresa determine, ¿no? Entonces, se utiliza, como dice acá en el segundo párrafo, se utiliza para sancionar faltas de consideración que no meritan un despido, ¿no? O que supongan la reincidencia de faltas previamente sancionadas como en amonestación escrita. Se aplicará la suspensión temporal de trabajo sin percepción de remuneraciones. Entonces, el castigo, como vemos, es la no percepción de las remuneraciones, además que el trabajador no asiste a laborar. El número de días de suspensión se tiene que evaluar en cada caso en concreto. No es que exista una tabla en la cual te diga cuántos días de suspensión tienes que aplicar. Mucho ojo con ello. Lo ideal es que el límite sea la razonabilidad. En mi experiencia, normalmente las empresas no sobrepasan el límite de los 6 días de suspensión, 10 días de suspensión. He visto muy pocos casos en los cuales llegan hasta los 10 días. Normalmente cuando ya sobrepasan los 5 días, los 6 días de suspensión, lo que viene es un despido. Entonces, no es que existe una regla, pero más o menos les doy una idea de cuántos días de suspensión se podrían aplicar por el incumplimiento, por ejemplo, de obligaciones o algo, o una causal similar. Ahora vamos a ir al tema del despido. Como ya les venía adelantando, el tema de despido es una facultad que también tiene el empleador, pero es una facultad que se encuentra arreglada, ¿no? Entonces tenemos que ceñirnos a lo que diga el artículo 25. Con el despido, lo que va a ocurrir es que la relación laboral se va a quebrar, con lo cual, luego de seguir el procedimiento disciplinario por la parte empleadora y de demostrar, en este caso quien tiene la carga de prueba de demostrar que existe una falta grave es el empleador, pues le comunicará al trabajador su decisión unilateral de romper con el vínculo laboral. Entonces vamos a ver que dentro de las causas justas de despido tenemos lo que están relacionados a la capacidad y a la conducta. Lo que nosotros nos estamos abocando el día de hoy son las faltas graves relacionadas a la conducta, que serían lo del literal A, ¿no? La comisión de falta grave. Pero también, por ejemplo, podría ser una causa justa de despido, lo que es la inhabilitación administrativa del trabajador, la conducta penal por delito doloso. Respecto a estas 2 últimas, para el tema, por ejemplo, de la conducta penal por delito doloso, se requeriría que exista un proceso penal ya concluido, cosa juzgada, en el cual se establezca una pena o la culpabilidad del trabajador, ¿no?, por el ilícito penal. En la inhabilitación administrativa también implica que el trabajador no, debido a una inhabilitación,
Por ejemplo, pongámonos en el caso del uso de armamentos, ¿no? Para poder utilizar armas se requiere algún permiso, entonces el trabajador, producto quizás de su responsabilidad, no renueva el permiso o incurre en una causal de pérdida del permiso, entonces claramente se ve inhabilitado para ejercer sus funciones. Lo mismo sucedería en el caso de un trabajador, de un transportista, ¿no? De un conductor. A veces para el tema, para este tipo de actividades hay ciertas categorías de brevetes. Entonces, en ese sentido, si el trabajador por A o B motivos pierde el brevete, pierde la facultad de poder realizar este tipo de actividades, claramente el empleador se vería imposibilitado de poder solicitar sus servicios y por tanto se faculta que el empleador cese la relación por inhabilitación administrativa del trabajador. Entonces vemos que estos son los tipos de despido por conducta. Nosotros nos vamos a centrar, como señalaba, en el punto A, que es la comisión por falta grave. Entonces, ahora vamos a la pregunta central. Recuerden que estamos ya en el tema del despido, ¿no? Que es una de los tipos o una de las manifestaciones del poder sancionador del empleador. ¿Qué es una falta grave que amerita un despido, ¿no? Es la infracción cometida por el trabajador a los deberes esenciales que surgen del contrato de trabajo y que básicamente están relacionados a la prestación que realiza el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, producto de la relación de trabajo, se desprenden algunas obligaciones que tiene que ejecutar el trabajador. Algunas son obligaciones implícitas y algunas son obligaciones que están detalladas en el contrato, ¿no? Por ejemplo, una de las obligaciones detalladas en el contrato estarían relacionadas al puesto del trabajador, ¿no? El trabajador tiene la función, por ejemplo, de un auxiliar de producción en una fábrica quizás de producción de galletas. Entonces, en ese supuesto, claramente el trabajador va a tener ya responsabilidades preestablecidas que se hacen en un manual de funciones. Otro tipo de obligaciones expresamente detalladas en el contrato que se derivan de esta, puede estar relacionado al cumplimiento de un horario y una jornada de trabajo, ¿no? El trabajador se ha designado que laborará 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿no? En un turno tal, en la localidad tal. Entonces, imagínense que el trabajador falta o incumple. Claramente, el incumplimiento de las obligaciones del trabajador estarían derivadas de una obligación expresamente detallada en el contrato. A diferencia de otro tipo de obligaciones que están más relacionadas a la relación que tiene el trabajador con el empleador, que por ejemplo una de ellas es el deber de buena fe, ¿no? El actuar de buena fe. Pongámonos en el caso de un trabajador que tiene conocimiento de que existe un procedimiento para pedir o solicitar licencias y permisos y que su actividad es una actividad esencial dentro de la empresa y por tanto requiere cumplir el procedimiento establecido por la compañía para evitar que quizás el puesto de trabajo quede abandonado y el trabajador lo incumple. Además de incumplir el procedimiento que está reglamentado, vemos que hay quizás un acto de mala fe por parte del trabajador, ¿no? Que implicaría que se pierda la confianza en esto. Por ejemplo, otro supuesto podría ser el proporcionar información falsa a su empleador, ¿no? Te piden una declaración jurada acerca de si, por ejemplo, tuviste o tienes algún síntoma de COVID, pongamos ahora hablando en contexto de pandemia, ¿no? Imagínense que el trabajador de mala fe, porque quería tomarse unas vacaciones, dice que tiene COVID. Y el trabajador le pregunta, entonces como pongamos en un contexto en el cual las pruebas quizás no están masificadas, entonces el empleador de buena fe le cree, pero luego descubre que el trabajador en realidad quizás no se encontraba con dicha prescripción y está realizando actividad fuera de su horario de trabajo, quizás exponiéndose, no tiene ningún síntoma, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás en el contexto de la pandemia es un poquito difícil probar este tema de dar información falsa o el acto de mala fe del trabajador, pero más allá de eso el mensaje es ¿no? Que el trabajador tiene que actuar de buena fe, ¿no? Y esto se deriva producto de la relación, más allá de la existencia de una obligación formal plasmada en el contrato o reglamentada en un RIT, por ejemplo, un reglamento interno de trabajo.
En eso consiste el tema de las obligaciones que va a tener el trabajador. Ahora, vamos al otro punto. ¿Cuáles son los criterios que se deben considerar para decidir si estamos frente a una falta grave o no? Como ya señalaba, la existencia de una infracción a los deberes esenciales. Hemos visto que los deberes esenciales que tiene el trabajador pueden estar expresamente detallados en el contrato, derivarse de la actividad que realiza el trabajador o en alguna política o reglamento de la empresa, pero también hay deberes implícitos que se derivan del contrato de trabajo. También otro punto, un criterio a examinar a la hora de aplicar una sanción disciplinaria es la gravedad de la infracción, ¿no? Es lo que les mencionaba. ¿Cuán grave es esta falta cometida por el trabajador? Si es una lesión irreversible, que haga imposible o indeseable la continuación de la relación, ¿no? Como les señalaba, una cosa es quizás no cumplir un procedimiento, llegar tarde en un día de trabajo cualquiera, y otra cosa es quizás llegar tarde a una actividad que era medular para la empresa, ¿no? Una cosa quizás es equivocarse en un procedimiento, en un número, pero imagínense que estamos hablando de un personal que se dedica, un personal administrativo, ¿no? Que lleva las actas contables de la empresa. Se equivocó en un número, parece minúsculo para nosotros, pero imagínense que ese número implicaba el pago de la CTS de los trabajadores. Realmente este impacto de equivocarse en un número, en el pago de la CTS de los trabajadores va a conllevar un reclamo por parte de los colaboradores y por tanto la empresa se va a ver expuesta a quizás a sanciones administrativas, a denuncias ante SUNAFIL, por ejemplo. Entonces, claramente este tipo de acto podría ser considerado como grave. La culpabilidad del trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán adrede hizo el trabajador? ¿Tenía libertad para decidir o no? ¿Tomó una decisión bajo dolo o culpa? Eso también sería un criterio para examinar qué tipo. Si nos vamos por un despido, quizás nos vamos por una suspensión o una amonestación. Y la reiterancia, ¿no? Como les digo, la reiterancia no es un elemento necesariamente o no es un criterio indispensable, pero sí nos va a dar luces para evaluar si este trabajador tiene una conducta reincidente, si es un trabajador que, si bien se equivoca siempre, sumado de manera global, implica que ya el empleador no puede confiar en él. Entonces, existe un quebrantamiento de la confianza depositada en el trabajador. Entonces, como fuimos adelantando también, las únicas faltas graves sancionables con el despido son las reguladas en el artículo 25 del decreto legislativo 728, que está bajo este texto único ordenado del decreto supremo 00397-TR. Entonces, vemos, vamos a ver cuáles son algunas de las faltas graves. Ahora, previamente, es importante saber cuáles son los principios del procedimiento sancionador. Entonces, vamos a ver que dentro de los principios del procedimiento sancionador, hay que primero tener en cuenta qué son las faltas, ¿no? Tenemos las faltas laborables, solamente implica que el trabajador sea sancionado por incumplimiento de sus obligaciones previamente previstas, quizás en un reglamento, en su propio contrato, o que se deriven razonablemente de la relación. Por ejemplo, no se puede sancionar a un trabajador por no pasar alimentos a su familia, a menos que de esta situación el nombre de la empresa se vea involucrada de manera pública. O sea, si bien pasar alimentos, la obligación alimenticia, es una obligación legal, ¿no? Irreprochable para la persona que no lo cumple, desde el punto de vista laboral, el empleador no tendría la facultad para sancionar, porque no está dentro del ámbito de la actividad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Las faltas laborales solamente son por faltas que tienen alguna incidencia o impacto en la relación de trabajo. Asimismo, las faltas graves o las sanciones son aplicadas bajo un control posterior. Quiere decir que el empleador normalmente conoce de la falta e investiga y aplica una sanción.
Esto no quiere decir que el empleador tenga un plazo ilimitado para investigar este tipo de actos o inconductas, ¿no? Ahí vamos a ver que el tema de la inmediatez, que es el tercer slide, o el tercer cuadro, disculpen, tiene un impacto muy importante para tener un debido procedimiento dentro de la etapa sancionadora. Pero en principio, las faltas se cometen e inmediatamente son sancionadas por el empleador, ¿no? Por ejemplo, en lo que es control posterior, el empleador podrá imponer una sanción al trabajador por los incumplimientos percibidos y comprobados. No obstante, ello no le exime de las actuaciones que el trabajador pueda tomar de manera posterior. Con lo cual yo no podría sancionar a un trabajador por algo que todavía no ha hecho, ¿no? Puedo tener quizás una duda razonable de que el trabajador va a cometer fraude, pongamos en uno de estos supuestos, pero no tengo la evidencia. Si no tengo la evidencia, aún yo no puedo sancionar. Lo que tengo que hacer es investigar, verificar que se haya cometido la falta, levantar todas las actuaciones probatorias e imputarle la falta grave al trabajador mediante un procedimiento disciplinario, darle la oportunidad de que el trabajador emita sus descargos y luego de ello recién puede aplicar un despido, una carta de despido donde se rompe el vínculo laboral. Como tercer punto, también hay que tener en cuenta que parte de los principios del procedimiento disciplinario es la aplicación de la proporcionalidad, la razonabilidad y la inmediatez. ¿Qué implica la proporcionalidad? ¿No? Las sanciones aplicadas deben corresponder a la gravedad de la infracción o incumplimiento laboral, como les señalaba. Si bien esto se aplica en el caso en concreto, hay que evaluar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que quizás tiene la conducta del trabajador sobre la actividad del empleador? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es la primera vez que comete ese tipo de faltas? No es la primera vez. Por ejemplo, el tema de la razonabilidad y proporcionalidad. Un trabajador que llega tarde una vez no podrá ser despedido. Entonces, evaluemos. Un trabajador llega tarde 2 minutos, quizás no aplicamos un despido, pero tenemos un trabajador que lleva quizás dentro de un periodo de 3 meses más de 4 días de ya contabilizados como inasistencia, ¿no? Más de, pongámonos, 40 horas de tardanza. Entonces nos damos cuenta que el impacto es distinto, ¿no? Entonces tenemos que aplicar en base a la proporcionalidad y la razonabilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre proporcionalidad y razonabilidad? En realidad, hay que entenderlo de manera conjunta, ¿no? La proporcionalidad implica aplicar con razonabilidad la sanción, ¿no? O sea, cuán proporcional al despido es la falta cometida por el trabajador y cuán razonable es dicha medida, quizás desde el punto de vista de un tercero. Porque al fin y al cabo, si un trabajador impugna un despido, va a tener que ser visto por un juez en un proceso judicial. Y el juez va a determinar si esta medida fue razonable y además fue proporcional a la consecuencia que implicaría acabar con la relación o el vínculo de trabajo. Y por último tenemos el tema de la inmediatez. La inmediatez, como ya les adelantaba, implica o detalla el momento desde el cual el empleador, toma conocimiento de la falta grave y el momento subsiguiente en el cual el empleador aplica la sanción. La idea es que entre el primer plazo y el segundo exista un tiempo razonable, ¿no? Que, por ejemplo, no sobrepase más del año, más de los 2 años, más del mes. Ahora, ¿cuál es el criterio a nivel jurisprudencial? No tenemos a nivel legal un plazo establecido en el cual se indique cuál es el plazo razonable para aplicar una sanción disciplinaria, pero a nivel jurisprudencial se habla de un plazo razonable de 15 días, ¿no? Pero obviamente este tema de la inmediatez va a tener que estar contrastado con algunos indicios o algunos temas importantes. Por ejemplo, la complejidad de la empresa. Estamos hablando quizás una empresa transnacional o una empresa nacional que tiene distintas sucursales a nivel nacional y que su área de recursos humanos solamente se centra en Lima, que es la única encargada de sancionar, claramente el flujo de la aplicación de una sanción disciplinaria puede variar y estos 15 días pueden convertirse en 30. También la complejidad de la falta grave. Pongámonos en el caso de una estafa, ¿no?
Imagínense que un trabajador sistemáticamente viene robando a la empresa. Antes de aplicar, como decía, una sanción disciplinaria, se tiene que investigar, por lo cual, previamente a la imputación de la falta grave, tendríamos que tener un equipo de investigación en el cual evalúe, ¿no? Si se cometieron o no lo que la empresa pensó hasta ese momento. Y esto puede durar más de 15 días, puede durar hasta 30 días. Entonces, como vemos, lo ideal es que sea un plazo razonable. ¿Y cómo se evalúa el plazo razonable? Vamos a tener que analizarlo en el caso en concreto, tomando en cuenta la complejidad de la empresa a nivel de organización para aplicación de sanciones disciplinarias, la complejidad de la falta grave y también de las investigaciones que hay, ¿no? Creo que han realizado alguna pregunta. A ver, un ratito. Ok. Y por último, tenemos el principio no bis in idem, ¿no? ¿Qué implica este principio? Que ante una misma conducta no puede ser sancionada doblemente, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que no va a trabajar, que no va a laborar un día, no podrá ser amonestado de manera escrita y al mismo tiempo es suspendido por el mismo hecho. Si ya lo suspendiste, queda ahí, ya no lo puedes amonestar. Por eso es muy importante que dentro del procedimiento disciplinario a nivel de las empresas esté bien definido cuál es el rol que tiene cada una de las áreas, ¿no? Quien en principio tiene facultades para sancionar debería ser el jefe inmediato o el área de recursos humanos. Entonces, muchas veces he visto por experiencia que por error a veces los jefes se dirigen hacia los trabajadores en una connotación de amonestación verbal. Y luego de ello, luego de amonestarle, dar el feedback y todo esto, le emiten recién una suspensión. Y ahí el trabajador podría alegar que ha habido una doble sanción. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se realizan las investigaciones, cuáles son las facultades atribuidas a cada uno de los órganos encargados de aplicar sanciones disciplinarias. Tener en cuenta que no es lo mismo hablar acerca de la aplicación de una doble sanción y que el hecho de que el trabajador sea reincidente en un tipo de falta, como poníamos en el ejemplo de la inasistencia, ¿no? Un trabajador inasiste un día, quizás le envía una carta de amonestación, a la siguiente ya no falte el día 15, por poner un ejemplo, 15 de febrero, sino falte el 16, pues le aplicaré otra sanción por el 16. Y el hecho que tome en cuenta la falta previa, que sería la del 15, no implica que estoy aplicando una doble sanción. Lo que estoy haciendo es aplicarle una suspensión, en este caso ya de un día, por ejemplo, porque la primera fue amonestación, porque el trabajador faltó el 16 y además porque es reincidente. No le estoy aplicando sanción por lo mismo, sino que estoy tomando en cuenta un agravante para el acto del 16 de febrero. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Otro tema importante, otro principio importante dentro del procedimiento disciplinario es la no aplicación de sanciones pecuniarias, ¿no? Producto de la relación de trabajo, el empleador dicta órdenes y el trabajador brinda su fuerza de trabajo o sigue las órdenes del empleador. Y por tanto, basado en este tema de la dirección o el poder de dirección del empleador, en principio no se debería aplicar sanciones de índole económica. Con lo cual, si el trabajador quizás comete un error que tiene un impacto económico, pues quien debería asumir el impacto económico es el mismo empleador y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan al trabajador, porque esa es la acción correctiva. Ahora, si el trabajador voluntariamente o hace una mea conciencia acerca del incumplimiento y del impacto que tuvo dentro de la empresa, decide reembolsar el dinero que cometió por error, ¿no? Que hizo un reembolso por error, un tema quizás contable, puede realizar. Lo que debe mediar es una autorización expresa del trabajador que se justifique en ese documento y no en la aplicación de una medida disciplinaria.
A ver, un momento. Ya. Otro tema importante a tomar en cuenta como principios dentro del régimen disciplinario es la autonomía laboral, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso disciplinario en el ámbito laboral debe ser diferenciado de las vías civil o penal. El hecho de que el trabajador se le aplique una sanción disciplinaria o quizás se encuentre dentro de una querella, por poner un ejemplo, ¿no? Y que no tenga un impacto directo en la empresa, entonces no debería ser una causa de despido aplicable, ¿no? Dentro de la relación de trabajo, sino hay que diferenciar. Otro ejemplo, ¿no? El trabajador que se ve envuelto en un hurto de propiedad del empleador podrá ser sancionado por el mismo, situación que no impedirá que el empleador pueda accionar en la vía penal. Y a la inversa también, un empleador interpone una denuncia contra un trabajador por un supuesto hurto hacia los bienes del empleador. Esto no enerva el hecho de que que el empleador puede iniciar un procedimiento disciplinario, quizás más allá del hurto, por el incumplimiento de alguna de sus funciones que conllevaron a la pérdida del dinero. Entonces, ahí hay que ser muy estrategas también cuando se va a imputar una sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque en tanto el tema de fondo es que existió un hurto y la competencia es del ámbito penal, en el sentido de que se tiene que verificar que efectivamente el trabajador haya incurrido en el tipo penal. Entonces, desde el punto de vista laboral, todavía no se podría asegurar a ciencia cierta de que el trabajador fue quien robó o quien sustrajo el bien de la empresa. Entonces, lo digo por eso, hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo único que el empleador podría hacer en ese supuesto es verificar si el trabajador incumplió alguno de los procedimientos que conllevó a la pérdida del bien del empleador. Entonces, mucho ojo con el tema de la autonomía laboral dentro del procedimiento disciplinar. Otro de los principios es las sanciones individuales, ¿no? Imagínense que tenemos un grupo de trabajadores que participan dentro de una riña. ¿Cómo lo sanciono? ¿Puedo aplicar a uno una suspensión, a otro una amonestación? En principio, la respuesta siempre es que tenemos que evaluar en el caso en concreto, ¿no? Entonces, cuando concurran diversos trabajadores en la comisión de una falta, el empleador podrá poner diversas sanciones, pero mucho ojo, en atención a los antecedentes y circunstancias de cada trabajador. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la riña tenemos un trabajador que provocó la riña, un trabajador que quizás propició una golpiza, ¿no? a uno de los trabajadores o que cometió algún acto quizás de hostigamiento, ¿no? Y en contraste es un trabajador que fue partícipe, que quizás se burló, se rió de la situación o que participó dentro de la gresca. Entonces vemos claramente que el incitador o el que originó la pelea podría tener una sanción mayor. Otro supuesto, ¿no? Tenemos el caso de dos trabajadores que incumplen sus obligaciones y trabajaban en equipo, pero uno de ellos ha cometido una falta similar en el pasado. Claramente, quizás a uno le pondré una suspensión de un día y al otro le podría poner una suspensión de hasta 3 días. Entonces, el hecho de que exista una falta no quiere decir que a ambas personas se le va a aplicar la misma sanción. Va a tener que ser evaluado en el caso en concreto y obviamente teniendo en cuenta un criterio objetivo y razonable. No hay que hacer diferenciaciones que puedan conllevar en un acto de un acto de discriminación, ¿no? Quizás por algún motivo prohibido o quizás un acto de diferenciación arbitraria. Por último, tenemos el derecho de defensa. El derecho de defensa que se ve materializado en el derecho que tiene el trabajador de emitir sus descargos dentro del procedimiento sancionado. De acuerdo a la regulación del decreto legislativo 728, el trabajador va a tener 6 días para emitir sus descargos desde que el empleador le envía la carta de imputación de falta grave. Normalmente lo que pasa en estos 6 días es que el empleador lo exonera al trabajador de asistir a su centro de trabajo,
dándole la oportunidad para que éste pueda recolectar los medios de prueba que necesita. Lo ideal desde el punto de vista del empleador es que ya desde que imputa la falta grave, anexe los medios de prueba para que luego en el procedimiento disciplinario el trabajador no le requiera y con ello solicite más días. Porque como hemos señalado, el tema de los 6 días es un mínimo. El empleador podría darle hasta 8, 10 días. Va a depender mucho del criterio que tenga cada empresa. Y de igual manera, desde el punto de vista del trabajador, el trabajador tiene esta oportunidad para emitir sus descargos. Con lo cual, si tiene algún medio de prueba que justifique, por ejemplo, una inasistencia, una imputación que derive en un incumplimiento de obligaciones, tiene que justificarlo dentro del plazo. Porque si no lo hace y quizás lo justifica después, ya en un proceso judicial, esto claramente puede ser cuestionado por la empresa, en el sentido de que ha perdido su oportunidad para ejercer sus descargos. Incluso los medios de prueba que pudiese presentar en un proceso judicial posterior pueden ser válidamente cuestionados. ¿Por qué no fueron presentados en el momento, no? Entonces, la oportunidad por excelencia para que el trabajador presente su justificación o sus descargos es durante el procedimiento sancionador. De igual manera, para que el empleador impute una falta grave de manera correcta, siguiendo todas las garantías de ley, es que primero investigue y luego impute correctamente durante el procedimiento disciplinario. Bueno, sigamos. Entonces vemos acá un poco del procedimiento de despido. Normalmente puede durar, tomando en cuenta los 6 días mínimos, de 7 a 15 días hábiles. ¿Qué es lo que pasa? Para seguir una línea de tiempo, el trabajador comete la falta, ¿no? Esta es una falta grave que tiene que ser analizado, en este caso, por el área de recursos humanos. Tiene que evaluar si se puede tipificar dentro de algún supuesto el artículo 25, porque recuerden que estamos hablando de un despido, y quizás si no se clasifica dentro del artículo 25, podemos aplicar una medida disciplinaria distinta. Luego, tratar de cumplir con el principio de inmediatez, ¿no? Una vez que conocemos la falta que hemos investigado, aplicar en el menor tiempo posible la sanción disciplinaria. Luego, tenemos que enviar un reporte, ¿no? Un reporte de los hechos detallados, quizás durante las investigaciones. Lo ideal es que se investigue y durante esta investigación se recaben las manifestaciones de los involucrados, los testigos, ¿no? Las cámaras, etcétera, etcétera. El empleador tiene que ser creativo para la aplicación de un despido, en el sentido de que tiene que acreditar que el trabajador incumplió y para ello tiene que tener medios documentales o quizás alguna manifestación de un testigo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una riña, tendría que tomar la declaración de los participantes, verificar las cámaras de biovigilancia, ¿no? Pongamos en el caso de actos de violencia entre compañeros de trabajo que se comete afuera de las instalaciones del centro de labores. Por ahí podrían cuestionar el hecho de que los trabajadores estaban fuera de su horario de trabajo, fuera de las instalaciones. Pero, por ejemplo, producto de las cámaras de biovigilancia, se puede verificar que los trabajadores utilizaban el uniforme de la empresa. Claramente, ya el uso del uniforme de la empresa, que lo identifica con la corporación, podría conllevar un impacto negativo a la reputación del empleador, ¿no? Y este mismo hecho podría ser sancionado bajo esa connotación. Entonces, por eso es muy importante que se investigue de manera adecuada y para ello podrían tomarse un tiempo razonable. Lo ideal es que en cada empresa se establezca ya áreas correspondientes. Por ejemplo, en lo que son temas de dinero, normalmente hay un área de investigación y seguridad corporativa, ¿no? Que demora entre 15, 20 días y luego ya existe otra área que podría ser recursos humanos, quien evalúa la aplicación de un informe de investigación y decide aplicar la medida disciplinaria. Luego de que recursos humanos o la jefatura correspondiente conozca y analice que se ha realizado la investigación, pues decide aplicar la medida disciplinaria.
es ahí donde le notifica formalmente al trabajador. La notificación puede ser presencial, lo importante es tener una carta en la cual conste el nombre del trabajador, la firma con los datos de recepción, o también puede ser enviada vía notarial. Luego de recibir la carta, desde el día siguiente, el trabajador va a tener 6 días para ejercer su derecho de defensa, con lo cual en esos 6 días puede incluso requerir más medios de prueba para ejercer su defensa de manera adecuada, o emitir sus descargos antes del plazo. Entonces, lo ideal es que el trabajador lo haga dentro del plazo de los 6 días, luego de eso la empresa recepciona la carta de descargos, evalúa si quizás la carta de descargos por ahí tiene una justificación que desvirtúe la falta grave imputada y toma una decisión. La decisión puede ser desde 3 puntos de vista, ¿no? Quizás el trabajador en el camino decide renunciar, entonces el procedimiento concluye con ello, porque ya la relación de trabajo se finaliza. O quizás la empresa descubre en el procedimiento que el trabajador no fue culpable, porque el trabajador presentó un medio de prueba válido. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues puede tomar una decisión de retroceder su decisión y aplicarle quizás una sanción disciplinaria distinta, porque el grado de culpabilidad del trabajador no fue de tal impacto. O simplemente no aplicarle ninguna medida disciplinaria porque no existió falta. O por último, confirmar la sanción y enviarle la carta de despido. Si son otro tipo de medidas disciplinarias, normalmente esto se archiva en el file del trabajador. Ok, vamos a seguir con diapositiva. Bueno, vamos a ver algunas de las sanciones disciplinarias que hay a nivel de la jurisprudencia, a nivel de la ley, disculpen, a nivel del artículo 25, y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia, o qué es lo que se habla al respecto. Por ejemplo, la falta más grave o la falta más común, ¿no?, en el término disciplinario que implica un despido, es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe. En realidad, esta causal es un poco amplia. Es tan amplia que muchas veces en esta se subsumen muchas conductas que el empleador quisiera imputar, ¿no? ¿Qué implica? Se trata de un incumplimiento de obligaciones, ¿no? Como les señalaba previamente, las obligaciones pueden ser las expresamente detalladas en el contrato o las que se deriven razonablemente del vínculo contractual, como sería el acto de buena fe, ¿no?, que debe haber entre las partes. Ahora, este incumplimiento tiene que ser de tal magnitud que suponga el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Qué es, en otras palabras, la buena fe laboral? ¿No? Es esa confianza legítima que tú has puesto en tu trabajador, que te hace laborar con total normalidad, ¿no? Es como cualquier tipo de, quizás, de relaciones en el ámbito privado. Normalmente en el ámbito de trabajo se busca que ambas partes tengan una buena relación. Pero si el trabajador miente, o si el trabajador agrede a su empleador, ¿no?, o omite quizás comentarios denigrantes contra su empleador, claramente esto puede quebrar la confianza que se tienen el uno al otro. Y esto va a ser insostenible la relación de trabajo. Entonces, son dos elementos principales dentro de esta causal. Uno es el incumplimiento de las obligaciones y por otro lado el quebrantamiento de la buena fe. Vamos a poner un ejemplo. La conducta omisiva de un supervisor para evitar la sustracción de bienes de la empresa por parte de los trabajadores que tenían a su mano, ¿no? Un supervisor que no ejecutó de manera correcta sus obligaciones y producto de eso hubo un robo sistemático por parte de los trabajadores. Acá hubo un incumplimiento porque dentro de su manual de funciones, y tal cual dice el nombre, el supervisor tiene que verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus subordinados. Y en este caso el acto o el quebrantamiento de la buena fe sería porque producto de este incumplimiento, que es grave, ¿no?, se ha cometido un acto de perjuicio contra el empleador. Y es insostenible para el empleador que el supervisor no haya ejecutado de manera correcta su trabajo, porque
quizás el monto o el objeto sustraído por este grupo de trabajadores era de gran valor para el empleador y tuvo un impacto negativo la pérdida. Ahora, ¿se requiere siempre perjuicio? No. Ya en la jurisprudencia se ha señalado que no siempre se requiere acreditar el perjuicio para lo que es el incumplimiento de las obligaciones, ya que la causal en sí misma no lo señala, ¿no? Como bien dice aquí, podemos leer este texto, este párrafo sustraído de la casación laboral 6503-2016 Junín, es que la tipificación de la falta grave contenida en mencionado inciso, se refiere al artículo 25, inciso A, requiere que la conducta del trabajador no solo produzca el incumplimiento, ¿no?, como señalaba, un incumplimiento grave, sino que también esta omisión rompa con la confianza depositada, anulando las expectativas puestas en el trabajador encargado y que haga que la relación de trabajo se vuelva insostenible. De ahí que será irrelevante que el incumplimiento ocasione algún perjuicio al empleador. Con lo cual, ¿puede ocasionar un perjuicio? Sí, pero es indispensable que se acredite el perjuicio al empleador. No. Puede ser un perjuicio potencial, como les ponía el caso de estos grupos de trabajadores que se pelearon utilizando el uniforme de trabajo de la empresa fuera de las instalaciones de esta. Un impacto reputacional en perjuicio a la empresa, ¿no? Vemos también dentro del inciso A la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, ¿no? Cuando el trabajador se resiste, se le requiere, ¿no? Y el trabajador se resiste reiteradamente a las órdenes. Esto tiene que ser acreditado. Lo que normalmente las empresas hacen es mandar cartas formales a los trabajadores requiriéndole el cumplimiento de alguna obligación en concreto. Ahora, puede mandarle hasta 3 o 4 cartas, lo cual acreditaría una reiterancia en el incumplimiento o en las órdenes del empleador. También tenemos acá lo que es la reiterada paralización intempestiva de labores. Esto se puede dar, por ejemplo, en un contexto de negociación colectiva, en una empresa que tiene sindicato, ¿no? Que quizás debido como parte de sus protestas deciden no realizar actividades, ¿no? Y paran quizás la línea de producción de una fábrica, por ejemplo, de galletas, volvamos a este ejemplo. Entonces, eso tiene que ser verificado fehacientemente por la autoridad administrativa de trabajo o por la policía para tener un medio de prueba en ese sentido. También tenemos, por ejemplo, en observancia del reglamento interno de trabajo, la de seguridad y salud, ¿no?, que deben ser aprobados. Entonces, un trabajador incumple quizás algún procedimiento establecido en alguna política o en algún reglamento que previamente tiene que haber sido notificado al trabajador, entonces se podría aplicar esta causal de despido. El hecho de que exista la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador que se encuentren bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor. Como se da cuenta, acá el tema tiene que ver mucho con la sustracción de bienes o la apropiación de bienes. No requieren que se ejecute el acto, o sea, que hay una sustracción necesariamente, pero sí que exista quizás el tema de la tentativa. Se requiere que exista un beneficio propio del trabajador o en favor de terceros, y el valor del bien sustraído, ¿no?, ya sea de manera consumada o frustrada, es irrelevante para la aplicación de la falta. Por ejemplo, llevarse en la mochila herramientas o productos de la empresa cuyo consumo no fue autorizado. En la casación 2162-2010 San Martín, la Corte Suprema concluye que en la conducta considerada como causal de despido de este acápite, que es la apropiación de bienes, quiebra por naturaleza las obligaciones de actuar con lealtad y honestidad, ¿no?, que son componentes de la buena fe. El uso o entrega de información falsa, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que le preguntan quizás el vínculo que tiene con sus vínculos familiares, y él declara, ¿no?, quizás a una persona que no tenía un vínculo familiar con la única finalidad de sacar un provecho, que era quizás que una de sus concubinas, una de sus novias, tenga algún beneficio por parte de la seguridad social, y claramente la empresa estaba aportando por 2. Este podría ser un acto o la entrega de una información falsa que podría causar un perjuicio a la empresa.
Acá tenemos un ejemplo también de la casación 1396-2011, ¿no? Un trabajador difundió en el tablón de anuncio del sindicato documentos relativos a la política remunerativa de la empresa, información a la que tuvo acceso al formar parte de una negociación colectiva. La sala dispuso la reposición del trabajador, en tanto la empresa no detalló que la información proporcionada era confidencial, y en tanto no se comprobó algún beneficio o el ánimo de causar daño. Entonces, si se dan cuenta, en esta causal, por lo menos en esta causal, se requiere el ánimo nocivo, en el sentido de que el acto de uso o entrega de información reservada tiene que tener un beneficio ya sea propio o en favor de terceros, ¿no? Es la que mencionaba, entregar información falsa con la intención de perjudicar o tener una ventaja. La información de entrega, la entrega de certificados de salud falso, ¿no? Entregar comprobantes de pago para sustentar gastos de viáticos con un monto no real, reportar horas extras que no han sido efectivamente prestadas, adulterar reportes, consignar información falsa en declaraciones juradas. Eso también acá hemos detallado algunas de las casaciones en las cuales se ha podido analizar este tipo de faltas. El hecho de llegar reiteradas veces en estado de embriaguez a la empresa, ¿no? El uso de drogas, etcétera. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra en agravio del empleador, sus representantes o los trabajadores. El daño intencional a los edificios, a los bienes, máquinas de la empresa, ¿no? Recuerden que es un daño intencional. Como dice acá la casación 6047-2006, se debe acreditar de manera suficiente la existencia del daño intencionado. El abandono de puesto de trabajo por más de 3 días consecutivos, ¿no? También tenemos por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario y por más de 15 en un periodo de 180 días calendario. Acá es muy importante tener en cuenta que lo que tenemos que acreditar es la inasistencia injustificada. Entonces, tendríamos que evaluar qué significa la justificación, ¿no? Si el trabajador presentó alguna comunicación, cuál es el procedimiento para justificar a nivel de reglamento interno, a nivel de la política, un tipo de inasistencia. Normalmente, según el reglamento de la ley de fomento, tendríamos un plazo establecido para poder justificar, ¿no? Que en teoría debería ser dentro del término del tercer día de producida la falta, más el término de la distancia. La impuntualidad reiterada si ha sido acusada por el empleador siempre que se haya aplicado sanciones disciplinarias previas. En el tema de la impuntualidad reiterada hay que tener en cuenta que lo que se sanciona es la reiterancia, ¿no? Entonces, primero tendríamos que haber sancionado, vemos acá criterios, ¿no?, de la jurisprudencia, que hablan acerca de que primero se tiene que haber sancionado previamente. Luego de ello tendríamos que evaluar la proporcionalidad de la reiterancia, ¿no? Y el periodo en el cual se está analizando. Yo no podría tomar quizás impuntualidad reiterada del año 2020, cuando ya estamos en el año 2022, no resultaría razonable. Entonces hay que tener en cuenta un periodo de tiempo. Ahora, la ley no establece. Normalmente eso se tendría que armar en una política de la empresa. Yo recuerdo por experiencia que en las empresas se suelen armar periodos trimestrales donde se evalúan cuántas inasistencias han tenido por cada periodo. Mucho ojo con ello. La compensación de las horas por tardanza no desvirtúa la falta grave cometida por el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la obligación de asistir a laborar. Y producto de ello es que se le paga completo, ¿no? La remuneración es contraprestativa. Yo te pago por asistir a laborar. Entonces, si llegas tarde o no asistes en ese día, no se te pagará el proporcional por el tiempo que llegaste tarde, a menos que lo compenses. Esto no desvirtúa de ninguna manera el hecho de que hayas incumplido una obligación de trabajo, que es llegar puntualmente a la empresa. Y por tanto, el hecho de un descuento o la compensación de horas no implica que no se te pueda aplicar una sanción disciplinaria. Entonces, como decía en el punto 2, para evaluar este tipo de faltas se deberá tener en cuenta 3 elementos. El deber de diligencia que tuvo el trabajador, hay que evaluar las políticas internas, la reiterancia de la conducta y que además se haya sancionado esa conducta. Si el empleador quiere aplicar por un trimestre, ¿no?,
una sanción disciplinaria porque el trabajador llegó tarde más de 180 horas, por poner un ejemplo, tendría que previamente haber sancionado. Quizás una amonestación y subir una suspensión, y luego de haber acumulado suspensiones, el despido. Y también tenemos el tema de hostigamiento sexual. El tema de hostigamiento sexual hemos visto que es un tema ya reglamentado, las empresas están en la obligación de tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, que es el encargado de evaluar este tipo de conductas denunciadas ya sea por la víctima, por otro trabajador o conocidas por recursos humanos o por el área correspondiente, por la jefatura. Y luego de investigar, este comité propone una medida disciplinaria y quien toma la última decisión es el área de recursos humanos o quien haga sus veces, ¿no? Que tenga la facultad de sancionar y emite la sanción correspondiente, que podría ser desde una suspensión o amonestación, no he visto muchos casos de amonestación, pero hasta el despido. Normalmente cuando tenemos actos de hostigamiento, porque normalmente los actos de hostigamiento son graves, entonces lo que pasa es que se aplica la medida de despido, pero tiene que ser previamente verificada durante este procedimiento. Y por último, ya para concluir este tema, ¿qué pasa si no se cumple con el procedimiento de despido? ¿Qué pasa si el empleador no imputa de manera correcta la falta grave o si no puede demostrarla dentro del proceso disciplinario dentro de un juicio? Entonces acá tenemos la regulación del artículo 34 de la LPCL que establece que el trabajador que haya sido despedido arbitrariamente, pues tiene que ser indemnizado. Y esta indemnización para los trabajadores a tiempo indefinido sería una remuneración y media por cada año de servicio hasta el tope de 12 remuneraciones. También hay que tener en cuenta que ese es el caso para el despido arbitrario. ¿Qué quiere decir ello? Que el trabajador, si bien imputó una causa válida, esta no puede ser demostrada en juicio. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador le imputó a hechos falsos o inexistentes a este trabajador? Pues tendríamos que derivarlo ya a un tipo de despido fraudulento. ¿Qué pasa si el trabajador le aplicó un despido porque este colaborador es dirigente sindical y su única finalidad fue desvincularlo? Pues por ahí ya se iría un despido nulo que también está reglamentado. Entonces, para los tipos de despido, ahí tenemos diferentes variantes, vamos a tener que analizarlo en el caso concreto y tomando en cuenta algunos de los detalles comentados. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo importante es que sepan que cuando no ocurre un despido, cuando ocurre un despido en el que no se cumplen los procedimientos o en el cual no se ejecuta de manera adecuada y por tanto no se puede comprobar en un proceso judicial, en principio el trabajador tendría este derecho de resarcimiento. Y en el caso de los despidos nulos, fraudulentos, los incausados, ¿no? Por ahí podríamos tener lo que es la reposición. Entonces hay dos vías para satisfacer, o mejor dicho, resarcir al trabajador. Una puede ser económica, que sería la indemnización, y otra la reposición. Entonces, en conclusión, como hemos visto, el procedimiento disciplinario es un procedimiento que tiene ciertos principios que hay que cautelar. Tenemos diferentes manifestaciones, ¿no? Por parte del empleador, desde una amonestación a un despido, y en el caso de despido vemos que es un procedimiento reglamentado por ley que también tiene ciertos estadios, en el cual principalmente se debe garantizar el derecho de defensa del trabajador y las garantías mínimas del debido procedimiento. En caso no se cumpla ello, el trabajador puede ser pasible a un resarcimiento ya sea de tipo económico o la reposición a su puesto de trabajo luego de evaluar el caso en concreto. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad y que se haya entendido perfectamente. Cualquier duda, quedo atenta. Gracias.